Paz de Cristo, hermanos y amigos que nos sintonizan, que se conectan con nosotros por medio de las redes sociales para estudiar la palabra de Dios. Les damos la bienvenida y esperemos que la palabra del Señor haga el efecto en nuestros corazones. Vamos a elevar a Dios una oración para principiar nuestro estudio de esta tarde. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Jesús, de escudriñar tu palabra, Señor, de poner, Señor, tu palabra, ponerla en el corazón de alguien para que haga el efecto, Señor, para lo cual tú la envías, Jesús. Te pido, Señor, que seas tú quien hables, Señor, por tu siervo. Que seas tú, Señor, que unjas mis labios, Señor, para que toda palabra salga con tu unción divina, Señor, en el nombre de Jesús. Hermanos, vamos a hacer en este día la lección número 5 del mes de junio. Vamos a hacer un pequeño resumen de las últimas 4 lecciones que hemos tenido, los estudios que hemos tenido con respecto a la vida de Daniel en Babilonia. Y vamos a dar unos pequeños resúmenes de eso y luego vamos a aplicar este mensaje, este estudio a nuestra vida cristiana. Y le hemos puesto el título a este mensaje, El cristiano a través de las pruebas. Porque miramos nosotros por medio de la palabra cómo Dios usó sus siervos y la fe que ellos tenían en su Dios, en nuestro Dios, y vamos a aplicarla nosotros en nuestra vida diaria como cristianos, como hijos de Dios. Vamos a aplicar esa misma palabra, por eso le pusimos el tema, el cristiano a través de las pruebas. Vamos a hacer un pequeño resumen. Vamos a leer allí en Daniel capítulo 1, versículo 8, y dice de esta manera: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y eso fue de lo que hablamos en el estudio número 1, y el título de ese estudio era La elección justa. Ustedes todos saben, hermanos, que hemos leído la palabra de Dios, que Daniel fue elegido para estar ante el rey en Babilonia. Y sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos jóvenes, sin duda que fueron muchos los que fueron cautivos de Israel a Babilonia. Pero estos 4 jóvenes son los que resaltan en la palabra de Dios. Y ellos fueron escogidos. Dios tenía un propósito en sus vidas de ellos. Dios se glorificó. Dios mostró su poder por medio de ellos, y es por eso que creo con todo mi corazón, por lo que dice la palabra de Dios, que Dios tenía ese propósito en ellos. Dice aquí en el versículo 8 que leímos, que Daniel escogió no contaminarse. No contaminarse en la comida, no contaminarse bebiendo el vino, y por supuesto que no se contaminó arrodillándose ante los dioses de Babilonia, porque eso fue la causa también que llevó al horno de fuego a sus 3 amigos. Allí también más adelantito vamos a mirar eso, pero vamos a mirar el título del segundo estudio que dimos de Daniel, asignados para grandezas. Y queremos enfatizar, resumir rápidamente que la grandeza
de Dios se mostró en ellos, cómo Dios los preparó, cómo Dios lo prosperó a Daniel en Babilonia. Y esto es lo que queremos enfatizar, la grandeza de Dios, cómo Dios le dio gracia a Daniel para con él y para con los hombres. En el tercer estudio miramos y lo teníamos el título mantenerse firmes. Y esta escritura me gustaría también leerla porque esto nos enseña a nosotros los cristianos el tipo de convicción que debemos de tener en nuestro Dios. Así como aquellos 3 jóvenes hebreos, amigos de Daniel, también tenían esa convicción. Allí en capítulo 3, versículos 17 y 18, vamos a mirar la palabra de Dios. Y dice de esta manera: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Si ustedes se recuerdan y miraron el estudio, ese nos referimos a cuando el rey Nabucodonosor dio la orden de que se adorase su estatua. Y estos 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos no se arrodillaron a esa estatua porque ellos tenían su convicción en el único Dios verdadero, el único Dios vivo. Y el rey los llamó y les dijo: con que no se arrodillan a mis órdenes, ¿qué rey? Dice, ¿qué Dios los librará de mi mano? Es cuando ellos le respondieron esto: he aquí nuestro Dios, ¿a quién servimos? Fíjense la convicción que ellos tenían. Ellos sabían que su Dios, a quien ellos servían, los libraría. Pero dijeron luego: y si no, sepas tú, oh rey. Fíjense la convicción. Fijémonos qué convicción, qué fe tenían estos hombres, hermanos. Y por eso dijimos al principio que queremos comunicar este estudio con el cristiano a través de las pruebas. Porque lo que llega al cristiano son pruebas iguales, similares. Lo que llegó a estos jóvenes hebreos fue una prueba para probarlos en su fe. En nosotros los cristianos no hay diferencia en nuestra vida diaria, nuestra fe es probada. ¿Cómo respondemos? Eso es lo que tenemos que mirar. ¿Cómo actuamos a la prueba que se pone enfrente de nosotros? Quizás no te estén echando en un horno de fuego, hermano. Quizás no me estén retando de echarme en el foso de los leones como a Daniel. Pero acordémonos que tenemos esas pruebas que vienen a nuestra vida para probar nuestra fe. ¿Y cómo vencemos nosotros esas pruebas? Con nuestra convicción, que estamos seguros 100% que el Señor está de nuestra parte y nos ayuda a vencer. No importa los obstáculos que se presenten en nuestra vida, hermanos, el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días y Él es fiel a su promesa. Dice en el cuarto estudio, compromiso constante. Es lo que Daniel puso en su mente. Tenía un compromiso constante con su Dios al cual él servía. Hermano, hermana, amigo, nosotros ahorita en la actualidad tenemos ese compromiso constante. Hemos creído, profesamos y creemos en el único Dios vivo y verdadero, y ese es nuestro compromiso. Vamos a entrar un poquito en las escrituras del Nuevo Testamento. Vamos a mirar en Romanos capítulo 12, versículo 2.
Y allí es donde queremos enfatizar y comparar lo que hemos venido estudiando. Como dijimos, un breve resumen, ya lo dimos, de lo que estudiamos, y queremos aplicar en nuestra vida diaria. Ahora a nosotros, ¿qué nos dice el Señor por su palabra? Por eso escogimos el tema, el cristiano a través de las pruebas. Entonces vamos a leer el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos. Nos dice de esta manera: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hermano, queremos unir estos estudios y mirar qué me aplica a mí, qué me enseña a mí, qué me ha enseñado a mí. Fíjese muy claro, hermano, y este versículo que leí de Daniel 1:8, hermanos, me puso tremendamente a meditar la expresión de este siervo que dijo que no quería contaminarse. Él decidió no contaminarse. Ahora vamos a ponerlo en nuestra vida diaria. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios, San Pablo a los romanos? No os conforméis a este siglo. Hermano, el mensaje es: no te dejes engañar, no te dejes llevar por los deseos de este mundo. Esa es, hermano, la convicción de nuestra fe, no dejarnos llevar. Sabemos en quién hemos creído, sabemos lo que nuestro Dios quiere que hagamos, como dice allí, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es muy importante, mantener en nosotros esa convicción y en mente que hemos recibido la renovación, el entendimiento. Y ahora no miramos las cosas como los que no conocen a Dios. Por eso nosotros, como hijos de Dios, debemos de sentar esa marca, que somos hijos de Dios renovados con un entendimiento para entender cuál es la voluntad de Dios. Decir lo que dijo Daniel: he decidido no contaminarme, he decidido apartarme de las cosas que no le agradan a Dios. Hermano, es muy fácil que nosotros en veces nos distraigamos, pero es porque no estamos meditando en lo que nos enseña la palabra de Dios. Fíjese, dice allí que Daniel acostumbraba orar 3 veces al día, pero es posible que lo hacía más. Hermano, es necesario estar en contacto continuo con nuestro Dios para tener esa fortaleza para la hora que llega la prueba. Déjeme decirle, hermano, usted y yo entendemos lo que es una prueba. La prueba se hace para ver si la persona tiene la capacidad, el entendimiento y la capacidad para pasar esa prueba. Un examen que viene a ser una prueba se hace para ver qué tanto conocimiento tiene del tema. Hermanos, en nuestro caso, como hijos de Dios, las pruebas llegan para afirmarnos en el camino del Señor. ¿Y cómo nos vamos a afirmar si no la pasamos? Usted sabe lo que significa no pasar una prueba. Eso es reprobar. No así los hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos que ser aprobados, conocer, entender lo que estamos haciendo, lo que es nuestra fe, en quién está nuestra fe, centrada en quién está nuestra fe. No estamos centrados en lo material.
Dice, no os conforméis a este siglo, dice, transformad por la renovación de vuestro entendimiento. Entonces aquí necesitamos que entender la renovación. Hay 3 puntos importantes. Existen en nuestra vida 3 aspectos: conformismo, renovación, conocimiento. ¿Nos vamos a conformar a los deseos de este siglo? En ninguna manera. Tenemos que buscar la voluntad de Dios, hacerla y conformarnos con lo de Dios. Renovación, porque hemos sido renovados por la palabra. Conocimiento, el Señor nos da el conocimiento. Conformismo, no os conforméis a este siglo. Si estamos conformados a lo de este siglo, nos limitamos no le damos esa libertad. No limitemos el plan de Dios en nuestra vida. Si nosotros nos conformásemos a lo que está pasando en este siglo y lo que miramos en el mundo el día de hoy, limitamos a que Dios nos use como Él nos quiere usar. Él tiene en su plan usarnos para su honra, su gloria. Él quiere que el que no ve, vea la gloria de Dios por medio de sus hijos. Pero cuando sus hijos no nos prestamos, limitamos a Dios a que se manifieste. Necesitamos que tener esa mentalidad. Porque mire, hermano, lo que dice la mente humana. El pueblo de Israel, cuando Dios los llevaba probándolos por el desierto, allí en Números 14:2 dice: y se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y fíjese lo que dijeron. Y les dijeron toda la multitud: ojalá moramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá moramos. Qué bárbaros, qué ignorancia. Estaban hablando delante del Dios Todopoderoso que los sacó con mano fuerte. Ahora déjame decirte, mi hermano, ¿de dónde nos sacó a ti y a mí el Señor con su brazo fuerte? De la esclavitud del pecado, que es lo que representaba Egipto para Israel. La esclavitud, el pecado en el Hijo de Dios, cuando andábamos allá en el pecado. De allí nos sacó el Señor. Tenemos que tener cuidado qué decimos. Dice Números 11:18: pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne a comer. Fíjense, una vez más renegaron, se acordaron el pueblo de Israel de lo que comía en Egipto. Hermano, ten cuidado que no nos conformemos a los deseos de este siglo, porque venimos a ser como lo hizo el pueblo de Israel. Querernos volver de donde Dios nos sacó. En ninguna manera. El capítulo 14, versículo 3 de Números: ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sea por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Fíjese la mentalidad. ¿No sería mejor volvernos otra vez? La mentalidad humana. Pero ¿qué dice la renovación? No os conforméis a este siglo. La renovación de nuestra mente es creerle a Dios. Es indispensable no solo venir a cumplir el cambio de mente, de espíritu. Es para salir del conformismo, salir para crecer.
es decir, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, lo que es su voluntad. No conformarnos con tan solo a decir, ok, ya no soy allá de los del mundo, el Señor me trajo. Sí, ¿qué conocimiento tenemos de su palabra, de su voluntad? Eso quiere decir mucho en nuestra vida como cristianos. ¿Cómo crecemos? Dijo el Señor al pueblo de Israel en Números 14:24, dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Fíjese, hermano, la diferencia de confesar positivamente en su Dios en el cual ha creído. Ahora Dios promete a su siervo Caleb. ¿Por qué? Él fue uno de los que fue a espiar la tierra y vino y trajo buenas noticias, mientras que otros dijeron puro negativo. Pero él y Josué dijeron lo positivo y Dios se agradó de ellos. Así, hermano, hermana, nosotros como hijos de Dios, hablemos lo positivo diariamente. Aprendamos qué es la voluntad de Dios. Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto? El Señor te va a responder. Quizás no oigas la voz, pero te va a responder, te va a sentir, te va a hacer sentir en tu corazón si esa es la voluntad de Dios o no. Ser sensibles a la palabra de Dios. Sentir cuando el Señor te está llamando, cuando el Señor te está hablando. Conocimiento. Entonces el Señor requiere que nosotros tengamos conocimiento. Si existe conformidad y no tenemos cambio de mente, dará como resultado que no sabremos lo que Dios quiere de nosotros. No saber el plan que tiene para mi vida y no lo podrá llevar a cabo. Creeré que esto es todo lo que puede hacer. Cuando uno se conforma como está, no entiendo yo el plan que Dios tiene para mi vida, entonces me voy a quedar allí conforme como estoy. No, hay que seguir escudriñando, seguir hablando con el Señor. Señor, ¿qué plan tienes para mi vida? ¿En qué quieres que te sirva? ¿Cómo quieres que yo dé testimonio de ti, Señor? ¿Dónde tú quieres que yo esté? ¿En qué ministerio quieres que yo te sirva? Quizás, Señor, quieres que yo venga a limpiar el edificio. Ese es un ministerio. Si el Señor me quiere allí estoy. Quizás quiera que dé una clase. Si el Señor ese ministerio me da, allí estaré. Reconocer, aceptar lo que Dios tiene para tu vida, hermano, hermana. Eso es lo que es conocer, tener conocimiento de cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Dice Santiago 4:15, porque los siervos aquellos en los tiempos pasados, como decían los hijos de Israel, pero ahora nosotros debemos de decir, en lugar de lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entender que si es la voluntad de Dios, Él nos va a llevar a hacerlo. Pero nosotros tenemos que hablar sabiamente. La respuesta humana dice: oh, si el Señor quiere, allí estaré yo en la oración a las 9 de la mañana. Y nunca se apareció. Entonces llega a las 10:30, y si una hermana le pregunta: hermano, no pudo venir a las 9. No, hermano, no pude. Es que Dios no quiso. No es que Dios no quiso, es que nosotros no hicimos nuestro esfuerzo. Tenemos que discernir, saber lo que es la voluntad de Dios y lo que es la respuesta humana. Tiene mucha diferencia. Miren, una vez más quiero volver atrás hacia Daniel. Cuando él fue y se puso enfrente del rey Nabucodonosor, él no le dijo: si Dios quiere yo voy a venir, si no, no.
Él le dijo, dame tiempo y yo te interpretaré el sueño. Y te diré el sueño y te daré la interpretación del sueño. Él no se fue dudando. Él sabía al Dios que él servía, que él le iba a revelar eso. Si no, nunca hubiera ido a comprometerse. Pero él lo hizo con aquella convicción que cuando digo esta palabra, hermano, tiembla por dentro. Convicción. Sabía perfectamente, lo sentía perfectamente, estaba totalmente convencido que Dios le iba a dar esa revelación, y así fue. Les dijo a sus amigos, vamos a orar a Dios que nos dé el sueño y la revelación. Y así fue, hermanos. ¿Por qué? Porque supo él mantenerse sin contaminación del mundo. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. No te conformes, no te contamines, hermano. Mira, mi hermano, nomás te voy a decir una pequeña ilustración al respecto de la contaminación. No puedes, hermano, no podemos en los 5 o 6 días de la semana va a ir allá, por ejemplo, a visitar amigos. Acabo el pastor no me ve. Los amigos le invitan un traguito. Y voltea a ver que no lo ve al pastor. No, el de arriba te está mirando, hermano. No te contamines con los deseos de este mundo. Ese es el mensaje. No te contamines con los deseos de este mundo. Es importante, hermano, que tú y yo digamos, no me contaminaré. Hermano, si hacemos esto, la gloria de Dios se manifestará por medio de su pueblo. Cuando el Señor tiene que hablar un mensaje, cuando el Señor tiene que probar su poder con alguien, Él te va a usar. Porque tú has decidido no contaminarte con el mundo. Es importantísimo, hermanos, tener siempre en mente eso. Cuando hay obstáculos de conformidad, ¿voy a creer que Dios no quiso? Si Dios no hubiese querido que yo entrase en esa prueba, Él no lo había permitido. Pero si Dios lo permitió, es porque Él sabía que yo tenía la fuerza para vencerla, la fuerza de voluntad que viene de arriba. No vencemos luchas y pruebas que el enemigo nos pone por nuestra propia fuerza, pero sí tenemos que poner nuestra voluntad y saber en quién hemos confiado. Hay que vencer la conformidad. Miren, hermanos, yo no puedo llegar a mi casa y vengo cansado, me siento en mi recliner, agarro el control de la televisión, la prendo, acabó, ya otro lo va a hacer por mí. Hermanos, este camino en el Señor se trata de trabajar unidos en el reino de Dios, unirnos, hacer la voluntad de Dios. No puedo yo esperar a agarrar crédito, que no es por lo que estamos haciendo las cosas, por agarrar créditos de hombres, pero el Señor tiene una recompensa para cada uno de nosotros, y esa recompensa es según lo que hagamos en su reino. No hacemos obras para salvación porque somos salvos por gracia, pero sí tenemos que hacer obras por las cuales el Señor en aquel día nos va a recompensar. Y el Señor no me va a recompensar a mí por lo que haga usted, hermano, ni lo va a recompensar a usted por lo que haga yo. Entonces hay que unirnos y trabajar unidos, haciéndolo todo para el Señor y no para los hombres. Pero hay que necesitamos que dedicar tiempo, necesitamos que quizás sacrificar horas importantes de nuestro día. Pero no hay nada más importante que trabajo en el reino del Señor, porque lo hacemos para Él.
podemos hacer un estado de conformismo. Es momento de despertar, dice en Efesios 5:14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Hermanos, el Señor no tiene una iglesia muerta. El Señor tiene una iglesia viva, y por eso nos ha escogido a ti y a mí, nos ha puesto en este lugar para enseñarnos su voluntad. Yo te recomiendo, hermano, hermana, que de hoy en adelante tengamos más en mente: ¿en qué puedo servirte, Señor? ¿Qué puedo hacer en tu reino? Ayúdame a discernir cuál es tu voluntad agradable, Señor. Ayúdame a poner los deseos de la carne a un lado. Ayúdame a hacer esa decisión de trabajar para ti. Dedicar ese tiempo a ti, Señor, en vez de que yo lo dedique acá afuera. Mira, hermano, estamos en una etapa donde el hombre le dedica tanto tiempo a lo material, que si nosotros analizamos lo que le dedicamos a nuestras cosas personales y lo que le dedicamos al Señor, hermanos, es vergonzoso. Digo que es vergonzoso hablando por mí, porque no dedico lo suficiente que mi Dios se merece. Por eso me refiero que es vergonzoso, porque no estamos haciendo lo suficiente. ¿Qué pasa si la prueba llega a mi vida como llegó a aquellos 3 jóvenes hebreos? Lo mencionamos en el estudio pasado. Que si la prueba llega de nuestra fe, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde está nuestra fuerza, nuestra convicción, nuestra fe? ¿Qué tan arraigada está en Dios? Y eso se debe y se conoce a qué tanto escudriñamos las Escrituras. Y es algo que solamente cada uno de nosotros sabemos. Queremos concluir aquí, hermanos, con este estudio. Queremos decirles que pongamos en práctica, hermanos, la palabra del Señor. Esta palabra que se enseña es como dijo Pablo a Timoteo: toda palabra es inspirada por Dios, es útil para enseñar. Nos enseña, nos edifica, nos redarguye, nos ayuda a crecer. Hermanos, aprovechemos la palabra, aprovechemos el tiempo en la palabra de Dios. No nos conformemos, hermanos, a sentarnos y prender la TV y ver qué es lo que pasa, hermano. Ya dejémonos de esas cosas. Hay que ver qué es lo que el Señor quiere de nosotros, no tanto lo que está pasando. Lo que está pasando es puro negativo, pero lo que ha pasado lo tenemos en la palabra de Dios como testimonio. Sepas tú, oh Rey, que al Dios que servimos nos librará de tu mano. Aleluya, hermanos, que podamos decir eso. Sepa el hombre que al Dios que servimos nos ha librado y nos librará de todo, en el nombre de Jesús. Demos gracias a Dios. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra, Jesús. Ayúdanos a entenderla más y más cada día. Señor, que sepamos discernir, Señor, la diferencia entre la verdad y la mentira. Que sepamos discernir lo que te agrada y lo que no te agrada. Que sepamos, Señor, vivir esa vida en convicción de nuestra fe hacia ti, Señor, con todo poder en tu nombre, Jesús. Haz la obra, Señor, en cada corazón. Te lo pido en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde.
y nos vemos pronto en el próximo estudio. Dios les pague por ponerse en contacto. Dios les bendiga.